Ok, iniciamos entonces con la grabación de la sesión del día de hoy. Y bueno, saludarles nuevamente. Buenas tardes y buenas noches a todas, a todos. Es un placer que estén con nosotros en esta sesión académica, que para nosotros es muy especial y esperamos que también lo sea para ustedes. Y bueno, el día de hoy nos engalana al cerrar con broche de oro nuestras sesiones académicas del 2021 con la ponencia del doctor Rubén Baller del Instituto Nacional sobre el abuso de drogas de Estados Unidos. Y bueno, agradecerles a todos su presencia y que nos acompañen sesión con sesión. A nombre de la Facultad de Psicología, de nuestra directora, la doctora María Elena Medina Mora y Casa, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, antes de dar paso formalmente a nuestro ponente, es importante informarles que esta sesión está siendo videograbada para que posteriormente la compartamos con todos ustedes. Y esta información y la grabación está siendo resguardada por el equipo de la UNAM y la CICAT. Además, es importante recordarles que en ningún momento se les va a solicitar que compartan por medio del chat datos personales. Y también recordarles que al finalizar la sesión les estaremos compartiendo una liga donde les pediremos que registren su asistencia y también ahí se les solicitará algunos datos personales. También es importante comentarles que sus micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias y la cámara está deshabilitada. Al finalizar la sesión, daremos un pequeño espacio para preguntas y comentarios que deseen realizarle al doctor. Y bueno, pueden hacerlo por medio del chat o bien hay una cajita donde dice preguntas y respuestas. Entonces, por medio de esas dos opciones, ustedes pueden poner sus comentarios y preguntas. Bueno, sin más preámbulo, quisiera darle la palabra al doctor José Luis Vázquez de la CICAT para que nos presente a nuestro ponente del día de hoy. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Diana. Un placer estar con ustedes el día de hoy, o la tarde, noche de hoy, lunes 6 de diciembre del 2021. Muy buenas tardes a todas, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Ya vimos la gran cantidad de países que están ahí anotando sus nombres, las personas desde donde se nos unen: República Dominicana, Ecuador, y bueno, un sinfín de nombres que aparecen en la lista, lugares varios de México, Guatemala, muchísimas amigos, amigas, Argentina, en Jujuy también, por supuesto, ahí están viendo en el chat todas las personas que nos comparten desde Portugal, desde donde se nos unen el día de hoy. Muchísimas gracias, es un honor a nombre de la CICAD, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de su secretario ejecutivo, el embajador Adam Nam, pues es un placer darles la bienvenida. También a nombre de la jefa de la Unidad de Reducción de la Demanda, Jimena Kalabsky, es un honor que nos acompañen y les agradecemos muchísimo a todas las personas su presencia el día de hoy. En particular, agradecemos el apoyo al equipo de la Facultad de Psicología de la UNAM, que ya saben ustedes que bueno, pues aquí no están todas las personas en este momento con ustedes a cuadro en la cámara, pero es un verdadero equipo amplio y fuerte, equipo donde tienen un destacadísimo papel, especialmente las mujeres de la Facultad de Psicología, comandadas por la doctora Silvia Morales Chainé, nuestra aliada, nuestra amiga, y ya dijo la maestra Tzek también, de la doctora María Elena Medina Mora, directora de la facultad, y gracias al apoyo de estas personas, de esta institución, es que podemos realizar las actividades como la del día de hoy. Y bueno, ha sido un privilegio durante todo este 2021 tener varias actividades, sesiones académicas y sesiones clínicas también, que han sido de muy buen nivel y que han sido aprovechadas por todas y todos ustedes. Agradecemos de nuevo muchísimo la oportunidad de que nos acompañen el día de hoy. Y por supuesto, quiero recordar que de lo que ya decía Diana, agregar de su participación
También puede ser, como en otras ocasiones, puede ser de viva voz. Aunque estamos en este formato de webinar, ustedes pueden levantar la mano. Hay una función en la parte de abajo de su pantalla que dice levantar la mano o raise hand para quienes están conectadas y conectados como asistentes. Levantar la mano, porque si la levantan como está su cámara apagada, físicamente como está su cámara apagada, no los vamos a ver. Pero a través de ese botón que ustedes hacen clic, nos avisa el sistema que hay personas levantando la mano y eso significa que piden la palabra y que les podemos abrir en algún momento, quizás no a todas y a todos, pero sí a algunas personas el micrófono para que hagan su pregunta y como en estación de radio nos digan desde dónde se nos están uniendo y cuáles son los comentarios o las preguntas que tienen una vez que finalice la fantástica exposición que va a tener lugar el día de hoy a cargo del importante invitado del día de hoy, el distinguido invitado del día de hoy, el doctor Rubén Valler. Para recordarles que, bueno, pues hay personajes en la vida que no necesitan presentación y sin duda el doctor Rubén Valler pues es uno de estos personajes que su trayectoria habla por sí misma, por sí mismo se distingue, pero no queda de más que yo les recuerde que el doctor Valler pues colabora en el National Institute on Drug Abuse, el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de Estados Unidos, desde el 2004. El doctor Valler escribe y da conferencias sobre neurobiología de las adicciones, ha recopilado información fundamental de diversas disciplinas que combina para promover la misión científica de NIDA, ya que se cruza o se entrecruza con la biología celular y molecular, la genética, la inmunología, la bioinformática, la neurociencia y la neuroética. Las muchas contribuciones del doctor Valler a otros esfuerzos de difusión incluyen trabajos científicos, tanto en inglés como en español, enseñanzas, pláticas con público no especializado, como la plática que tuvo hace algún tiempo con el actor Dolph Lundgren y otras pláticas que ha tenido con distintas personalidades precisamente en este ámbito de la difusión. Y el doctor también ha respondido a solicitudes de entrevistas para diversos medios. Antes de llegar a NIDA, el doctor Valler trabajó en el Instituto Nacional de Salud Mental, investigando la base molecular de la expresión génica circadiana en vertebrados. Recibió su PhD en microbiología y biología molecular de la Universidad de Miami en 1993 y completó su formación postdoctoral en el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, especializándose en cronobiología molecular. Y bueno, sin más preámbulo, para ya entrar de lleno al tema del día de hoy, pues yo tengo el gusto de cederle la palabra al doctor Rubén Valler, quien nos va a hacer su exposición y a lo largo de la exposición, recuerden, pueden ir ustedes haciendo sus preguntas tanto en el chat como en la caja de preguntas y respuestas que está en la función que está en la parte de abajo de su pantalla. Así que, doctor Valler, the floor is yours, como diríamos acá. Tú tienes la palabra y pues adelante con la exposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. La verdad que es un placer y les agradezco tanto a la UNAM como a la CICAD de la posibilidad de hablar a prácticamente toda Latinoamérica, especialmente Jujuy en Argentina. Les mando un saludo especial. Yo también soy argentino, a pesar de que me fui hace varias décadas del país, pero siempre guardo el país y su población en un lugar especial en el corazón. Así que un saludo especial a Jujuy y al resto de Latinoamérica. Realmente es un placer estar con ustedes hoy. Voy a apagar mi cámara, así... ok, voy a dejar así. ¿Alguien me puede confirmar que se ve la filmina? Se ve bien, se ve en pantalla completa. Y se ve bien. ¿Y se mueve? Sí. Ok, perfecto. Entonces, como dijo Luis, mi nombre es Rubén Valler, trabajo para la Science Policy Branch en el NIDA, hace varios años ya. Y es realmente un placer para mí estar con ustedes aquí. Lo que trataré de hacer en la próxima hora es darles un paseo, una especie de tour, más bien evolutivo, de la forma en que yo veo, de la que me gusta hablar sobre la adicción, y cómo utilizar las lecciones de la neurociencia de los últimos 10, 15 años, y explotar esas lecciones para tratar de diagramar o de diseñar estrategias de prevención, enfoques de prevención un poco más efectivos. O sea, ese es más o menos el esquema de la presentación.
cuyo título es Bases Neurobiológicas y Evolutivas, que es una parte central de la presentación, del riesgo y la prevención. Me interesaría empezar con esta pregunta de qué es la adicción. Creo que es un buen punto de comienzo para lo que quiero presentar. Porque la adicción se ha definido, o se puede definir de muchas maneras distintas. Por ejemplo, algunos dicen que es una falla moral, que es un déficit de voluntad, una enfermedad de la voluntad propia, que es una enfermedad crónica, que es un trastorno del cerebro, pero para mis finalidades me parece que es mucho más útil, yo encuentro mucho más útil definir la adicción como la falla de un producto. Y es aquí donde empezamos a pensar de una forma más evolutiva. ¿Alguien me puede confirmar que ven este slide, la falla de un producto? Sí, se ve. Perfecto. Ok, entonces sigo, porque el cerebro es un producto, de hecho. Es un producto que está diseñado por la evolución para funciones bastante básicas y bastante únicas, como son el mantenimiento funcional, lo que llamamos metabolismo, el procesamiento de datos, que llamamos cognición, y interaccionar con el mundo, que es lo que llamamos conducta. Y estos tres módulos funcionales están diseñados en pos de una única función, que es la supervivencia y la reproducción. Ahora bien, este producto es realmente de una calidad increíble, es prácticamente milagroso, nos ha permitido desarrollar herramientas, el poder de abstracción, la agricultura, el arte, comunidades, civilizaciones, la ciencia y hasta los viajes espaciales. Pero como todo producto, este producto también puede fallar. Las fallas realmente se dan se pueden dar de tres modos distintos. Las fallas de un producto se pueden dar por errores de diseño, por errores de manufacturación o por condiciones extremas. Para darles ejemplos simples de estos tres tipos de errores fundamentales, me gusta mostrar errores de diseño, este diseño de un lápiz, por ejemplo, de prevención, donde dice too cool to do drugs. Es demasiado cool hacer drugs, y a medida que uno va sacándole punta a este lápiz, se convierte en do drugs, usa las drogas, o sea, un error de diseño. Este es un típico error de manufacturación que todos conocemos, el recall, y condiciones extremas, un ejemplo muy simple. Cuando nos movemos al ámbito biológico, estos tres tipos de errores, acá les muestro estos ejemplos. Por ejemplo, la cantidad de veces que nos mordemos la lengua, nos mordemos adentro de la boca, porque simplemente no es un muy buen diseño, una muy buena idea colocar un elemento punzante y cortante como las muelas y los dientes, los caninos, cerca de una mucosa tan soft, tan blanda. Obviamente un error evolutivo de diseño. Errores de manufacturación es cuando pasa algo, por ejemplo, en la manufacturación, como la exposición al alcohol en el síndrome de alcohol fetal. Y las condiciones extremas me gusta mostrar el boxeo, que es un deporte que nunca entendí, que ilustra lo que yo llamo errores por condiciones extremas. Entonces, la evolución se trata de adaptación, obviamente. Y la adaptación se trata siempre de compromisos. Y los compromisos, como nos tenemos que comprometer, esto invita a la falla. Entonces, en el contexto del cerebro específicamente, el cerebro puede fallar por errores de diseño, por errores de manufacturación y por condiciones extremas. Hablando específicamente del cerebro, estos errores se traducirían en lo siguiente. Errores de diseño serían la discordancia evolutiva, y vamos a hablar más específicamente de esto. Errores de manufacturación son cosas que pueden pasar durante el desarrollo cerebral, tanto la gestación in útero como durante la preadolescencia y la adolescencia, o condiciones extremas que serían los eventos abrumadores a los que podemos exponer al cerebro. Hablemos primero de la discordancia evolutiva. El cerebro es obviamente un producto de la evolución, pero este es un tema que no tenemos muy presente cotidianamente. Para mostrárselo de forma más vívida de hasta qué punto la evolución ha dado forma a la forma o ha determinado la forma en que percibimos el mundo, les muestro este ejemplo interactivo. Obviamente no les puedo preguntar porque sería muy engorroso, pero obviamente todos
la gran mayoría de gente percibe estos dos cuadrados como muy diferentes. El de la izquierda, los cuadraditos protruden, salen de la pantalla, mientras que en el cuadrado de la derecha los cuadraditos se meten hacia la pantalla. Pero les puedo demostrar muy simplemente que estos cuadrados son exactamente idénticos. Si pestañean ahora van a ver que se han canjeado la función, que ahora el que estaba a la derecha es en el cual los cuadraditos protruden. La única razón por la que esta ilusión funciona es porque durante los años evolutivos la iluminación siempre ha venido de arriba, por el sol. Entonces cuando nuestro cerebro ve esas rayitas iluminadas blancas en la parte de arriba de un cuadradito, lo interpreta como que tiene que salir de la pantalla para que pueda ser iluminado de arriba. Cuando las líneas blancas de iluminación están por debajo de los cuadraditos, como en la derecha, el cerebro automáticamente interpreta como que esos cuadrados, para que puedan estar iluminados de esa manera, tienen que estar proyectándose hacia adentro de la pantalla. Un ejemplo muy simple de hasta qué punto, sin darnos cuenta, es una cosa que nunca pensamos, la historia evolutiva de nuestro cerebro determina en una gran manera la forma en que percibimos el mundo. Un ejemplo de esto es que hemos evolucionado para buscar las carnes más grasosas, las frutas más dulces y los alimentos con mayor contenido energético para almacenar energía en el tejido graso. ¿Por qué? Porque la próxima hambruna siempre estaba a la vuelta de la esquina en nuestros antepasados. Pero hoy esto es lo que está a la vuelta de todas las esquinas. Y eso creo, obviamente, es uno de los contribuyentes de la epidemia de obesidad que tenemos en Estados Unidos y en gran parte del resto del mundo. De hecho, la mitad de la población norteamericana será obesa en el 2030. La prevalencia de obesidad por estados, esta es una proyección para simplemente 9 años en el futuro. Este es un ejemplo muy simple para ilustrar lo que yo llamo un error por diseño o discordancia evolutiva en el cerebro. Pasando a los errores de desarrollo. Creo que todos saben que el cerebro se desarrolla en forma muy activa, particularmente en las edades de preadolescencia y adolescencia, digamos entre los 5 y 20 años. Este es de hecho un experimento seccional de una población de individuos entre 5 y 20 años. Es una colección de imágenes por resonancia magnética, y las zonas azules que se van volviendo más azules son las zonas que están más desarrolladas o más maduras en este cerebro. Y se ha descubierto, este experimento se ha hecho hace 15 o 20 años en el Instituto Nacional de Salud Mental, que las últimas zonas en desarrollarse, en madurar en el cerebro, son justamente las zonas en la corteza prefrontal, donde se asienta la capacidad de estrategizar, de planear a futuro, de determinar la consecuencia de nuestros actos. Este proceso de desarrollo es realmente un proceso que se asemeja mucho a la programación de una computadora. ¿Qué quiere decir programar un cerebro joven? ¿En qué sentido el desarrollo cerebral se asemeja a programar una computadora? Hay dos pilares fundamentales en este proceso. Uno son los procesos de conexiones de corto rango, que involucran más que nada la materia gris, o sea, las células, las neuronas en sí. Y este proceso es como recortar un cerco, darle forma a un cerco. La experiencia va recortando ese cerco. Y el otro proceso, el otro pilar, es el de las conexiones, las formaciones de conexiones a larga distancia que involucran a la materia blanca, o sea, los cables de materia blanca, de axones que conectan diferentes partes del cerebro. Vamos a hablar de estos dos procesos en forma separada. Primero, las conexiones a corto plazo. Cuando un individuo nace, acá tenemos un chiquito de 2 o 3 años, el cerebro se ve como se ve en esta imagen. Antes de la poda, que es movilizada por la experiencia de vida, hay muchas neuronas, una gran cantidad de células, y todas ellas están conectadas a una densidad, a un nivel realmente muy alto. Muchas conexiones, muchas neuronas, poco nivel de información. Para que suban los niveles de información o de contenido informático en este cerebro, tiene que pasar la vida. La experiencia, cuando uno pasa de 3 a 20, 22 años, se transmite a través de la poda neuronal y la poda de conexiones, en que se pierden células, se pierden neuronas, se pierden algunas conexiones, se robustecen otras, y esto es lo que hace aumentar la cantidad de contenido de información en el cerebro. Esto es muy similar a lo que hacemos con nuestras redes sociales, que agregamos a algunos individuos, sacamos otros, robustecemos algunas de las conexiones usándolas muy frecuentemente. Es un proceso muy similar, el de la poda neuronal a corta distancia, muy similar al de la poda que efectuamos sin darnos cuenta cuando
en la arquitectura, en el diseño, en nuestras redes sociales. Ahora bien, entonces les decía que el chiquitín este de 2 o 3 años, su cerebro se asemeja mucho a un bloque de mármol. Hay mucho material, hay mucha densidad de materia, pero muy bajo nivel de información, prácticamente nulo. Tiene que ocurrir la vida, para que la vida y las experiencias le den forma a ese bloque de mármol, esperanzadamente en una forma de una escultura bonita o bella como esta, pero los mismos procesos también pueden llevar, si los procesos son de baja calidad o de calidad nociva o tóxica, pueden llevar a una escultura que sea realmente horrible como esta. Pasando al segundo pilar de desarrollo de programación, que es el de la construcción de estas carreteras de información. Esta es una imagen real, cómo se ven estas pseudo colorizadas, estos cables que unen diferentes regiones del cerebro, y si cortamos uno de estos cables por la mitad, una sección así transversal, y miramos qué tiene adentro, vemos acá una colección de estos cables, podemos hacer un zoom in y veremos esos axones, son el material azul, coloreado de azul, acá son los axones, es el material axonal, que está aislado, está recubierto por ese material más cremoso o crema, que es la mielina, es como un material insulante que insula la corriente electroquímica. Es muy similar a lo que tenemos en los cables de telefonía o los cables de cobre, que tienen ese material, ese cable metálico que lleva la señal transductora, que transduce esa señal, y tenemos el material, la goma, que aísla de alguna manera esa señal para que pueda viajar en forma sin cambio, sin ser alterada por larga distancia. Esto es lo que permite que las señales nerviosas viajen por velocidades de entre 3 km por hora, son las señales que manejan el dolor, hasta 300 km por hora, que son las que modulan el movimiento de la corteza. O sea que hay diferentes tipos de fibra. Esto se los cuento porque durante la adolescencia, durante la etapa vulnerable de programación del cerebro, el ancho de banda, que es la capacidad de estos cables de transmitir información por unidad de tiempo, se multiplica por un factor de 3000 durante la adolescencia. Esto, para hacer otra analogía, es muy similar a lo que pasa con el aumento del ancho de banda en nuestro sistema telefónico. En 1980 se definía por 1G, que era un par de kilobits por segundo, y hoy ya, en el 2020, tenemos el sistema de telefonía de 5G, que puede manejar, puede enviar más de 1 gigabyte por segundo. Entonces, la adolescencia, o la programación del cerebro, radica realmente en lo que pasa en el cerebro cuando se expone a experiencias, ese input y ese output que está dentro de ese circulito rojo. Constantemente estos circuitos neuronales están expuestos a ese ping-pong, o ese juego de tenis entre un input y un output. Acá, por ejemplo, para ilustrarles lo que ocurre, les muestro esta imagen simpática de un bebé que toca la nariz de la madre, le toca el ojo y cada vez ve lo que pasa. Constantemente hay un input y un output. Ese cerebro está constantemente aprendiendo. Debido a la repetición del input y del output, estos circuitos neuronales se van reprogramando a través de la poda neuronal, de la poda de conexiones y del incremento de la banda, del ancho de banda. Esto es lo que quiero decir cuando hablamos del cerebro, del desarrollo cerebral como programación cerebral. Estamos hablando de estos dos procesos básicos. Optimizar la conectividad es uno de los propósitos, y el otro propósito del desarrollo cerebral es aumentar el ancho de banda. Ahora bien, esto, si empujamos un poquito más esta analogía y pensamos que este es el teclado que un adolescente está usando para traducir todas las experiencias a las que está expuesto en mayor ancho de banda y en poda de conexiones y poda de neuronas, repito, si imaginamos que este es el teclado que un adolescente usa para traducir todas las experiencias de vida, podemos pensar que las influencias tóxicas en el mundo, como la malnutrición, el bullying, el déficit de sueño crónico, el uso de drogas, el abuso físico, psicológico, el abandono familiar, el miedo de perdernos algo, acá en inglés se llama FOMO, el estrés crónico, el dolor crónico y tantas otras influencias tóxicas, serían como revolver las letras del teclado que un individuo usa para programar su cerebro. Lo voy a mostrar de vuelta porque esto es particularmente poderoso, me parece, como para explicar el efecto, el impacto de efectos tóxicos, de influencias tóxicas en el mundo
que pueden tomar muchos diferentes sabores, el impacto que pueden tener en el desarrollo cerebral, en nuestra capacidad de programar nuestro cerebro por vías saludables. Obviamente, el efecto de revolver el teclado dependerá de la etapa en que esto ocurre. Si revolvemos el teclado cuando el programa cerebral ya está terminado, digamos a una edad de 22, 23, 25 años, el tipo de errores que el sistema va a arrojar serán de este tipo. Ha ocurrido un error, inténtelo más tarde. Esto es, por ejemplo, una intoxicación alcohólica en una persona de 30 años de edad. Será temporaria si la intoxicación no fue letal, obviamente. Será temporaria y pasará. Eventualmente la persona se volverá sobria de nuevo. Pero si revolvemos el teclado antes que el programa cerebral esté completo, el tipo de error que el sistema nos arroja es fundamentalmente distinto. El tipo de error que recibiremos será algo así. Ha ocurrido un error, intente reinstalar el programa. Esto es fundamentalmente distinto. Esta diferencia, esta etapa tan vulnerable durante la programación cerebral, explica por qué la adolescencia es el momento pico para la aparición clínica de la mayoría de las enfermedades mentales. Tanto hablemos de trastornos de déficit de atención, trastornos de ansiedad, trastornos de estado de ánimo, esquizofrenia, trastornos por uso de drogas o cualquier otro trastorno mental. Bien, pasemos a eventos abrumadores. ¿Alguien me puede dar feedback de que están escuchando? Se escucha bien. Hay algunas pequeñas variaciones en la conexión. De repente tu voz se escucha un poco lejos. No, sube y baja, pero se escucha bien. Se alcanza a escuchar. Quizás mejor. Traté de acercarme a la pantalla. Ok, quizás es nada más un tema del micrófono y de la conexión del ancho de banda, precisamente. Pero en general uno puede seguir. Si en algún momento también podemos intentar a lo mejor con el micrófono que decías, quizás también sería otra opción. Bueno, podemos hacer un segundo. Deme un minuto y voy a buscar el micrófono. Un segundo. Sí, adelante. Solamente es ese pequeño detallito que no es y que se pierda del todo, pero sí se le alcanza a bajar un momento o la intensidad del audio. Se escuchan esas fluctuaciones. Pero bueno, o sea, es comprensible, se puede seguir y de todas formas va a quedar en la grabación, pero ahí estamos. Quizás mejora un poquito más con una línea directa del micro. Ojalá que así también mejor, pero de todas formas súper interesante hasta el momento. Las analogías con el ancho de banda muy importantes. Así que... ¿Me escuchan? Sí. Bueno, a ver si es mejor, a ver si esto es mejor. Creo que se va a escuchar todavía mejor. Adelante, muchísimas gracias. No, por nada. Bueno, hablamos de los defectos, de las fallas por diseño, hablamos de las fallas por desarrollo, de manufacturación, y vamos a pasar a los eventos abrumadores. Estamos hablando de cómo se abruma un sistema básico de control. El cerebro en realidad es una colección de cientos, miles, millones de termostatos. Todos conocen lo que es un termostato, que están diseñados para, de alguna manera, conseguir la homeostasis o el balance entre valores mínimos y máximos, que son los óptimos para el funcionamiento de cualquier aparato, inclusive el cerebro. Acá están los dos valores. Y esto es lo que hablaba al principio de compromisos, obviamente. No se puede diseñar un producto como el cerebro, o como cualquier cerebro, como un termostato que funcione en un rango infinito de valores. Hay que decidir cuáles son los valores dentro de los cuales queremos funcionar óptimamente. Esos son los compromisos de los que estamos hablando. Un sistema que sirve para ilustrar lo que son estos sistemas básicos de control es el control de crucero. Que es como un termostato, como los controles de crucero, que siempre se diseñan teniendo en cuenta un conjunto de condiciones razonables, por lo que tienen limitaciones. Los expertos advierten que no se debe activar el control de crucero en tráfico pesado, sinuoso, carreteras, pavimento resbaladizo, etcétera, porque usarlo en estas condiciones no ha sido diseñado para estas condiciones y eso puede resultar en lesiones graves o la muerte. Todos los sistemas básicos de control tienen esta arquitectura básica. Hay un programa, un input, que es, en el caso del crucero es la velocidad
que deseada, deseamos una velocidad y la grabamos en la memoria de la computadora. Hay una base dinámica de datos donde se almacena esa información. Hay un actuador de vacío, que es el que compara la velocidad actual con la velocidad deseada. Ese actuador de vacío es como un switch que va a activar un proceso en el motor para cambiar la velocidad, que será sentida por un sensor, será medida por un sensor que le hablará a ese integrador, comparará de vuelta el valor deseado con el valor actual y de esa manera mantendrá la velocidad en forma constante. Este sistema básico de control se encuentra, hay ejemplos por millones en el cerebro y en el cuerpo humano. Para darles un ejemplo muy simple, el sistema de balance energético, que son los ciclos controlados de uso y consumo de energía. Antes de la comida la leptina está muy baja y la grelina está muy alta. Después de que uno come, la leptina sube, que es la hormona hecha por las células en el tejido adiposo, y la grelina baja. Este balance se puede sobreponer a esta arquitectura básica, y en este caso ponemos no la velocidad de crucero, sino cuáles son los niveles de óptimo de energía en la homeostasis. Eso lo conoce el cerebro y los órganos periféricos, una computadora muy compleja. A través de señales metabólicas se alimenta esta información al núcleo arcuado en el hipotálamo. Este hipotálamo es capaz de influenciar en forma muy poderosa la conducta apetitiva, que va a afectar la ingesta, y eso va a cambiar los niveles, las razones de grelina y leptina, que serán obviamente de nuevo retroalimentando el sistema y tratando de conseguir un nivel óptimo de energía. El sistema endocannabinoide, exactamente lo mismo. Este sistema endocannabinoide, que es la diana o el blanco del THC en la marihuana, está a cargo del control bajo demanda de la neurotransmisión. Es un sistema sumamente complicado que a través de la neurotransmisión retrógrada, los endocannabinoides pueden de alguna manera modificar los niveles de todos los neurotransmisores en general, pero importantemente los de glutamato y GABA, que son los neurotransmisores excitadores e inhibidores por excelencia. Más específicamente, si sobreponemos el sistema endocannabinoide sobre este sistema básico de control, esta arquitectura, tenemos que los endocannabinoides están a cargo del balance óptimo entre excitación e inhibición en las redes neuronales. Eso está almacenado en cada sinapsis, en cada circuito neuronal, se almacena como el nivel óptimo. En la sinapsis se medirá la necesidad de elevar o bajar los niveles de excitación. Eso llevará a una síntesis de endocannabinoides como el 2-AG, que a través de transmisión retrógrada van a ayudar a que haya liberación o de glutamato o de GABA, afectando los niveles de excitación e inhibición en cada zona específica del cerebro. Esta es la función básica de los endocannabinoides. ¿Qué pasa con los sistemas de control de la conducta? Aquí estamos hablando de algo mucho más complicado, porque el input es el deseo y el output es la recompensa. Estas conductas dirigidas a un objetivo están influenciadas por tres módulos básicos. Uno es el valor de la recompensa, que se conoce; otro es la motivación de un individuo por conseguir esa recompensa; y otro módulo que afecta a esta conducta dirigida a un objetivo es el costo-beneficio. Si superponemos este tipo de esquemas sobre la arquitectura de estos termostatos, tenemos el deseo de recompensa, la motivación y el análisis de costo, que se almacenarán en el cerebro, en las zonas de recompensa. Habrá un integrador que está a cargo de los errores de predicción, que básicamente la zona más importante del cerebro a cargo de esto es la corteza orbitofrontal y la corteza anterior del cingulado. Aquí es donde se resta, donde se ve la diferencia entre el valor de la recompensa actual y la recompensa que esperábamos, de lo que predecíamos y de lo que obtuvimos. Esto estriado está a través del tálamo, alimenta la corteza motriz, que efectuará cambios en una acción, en una conducta que está dirigida a esa recompensa, y así se cierra el loop, y así es como los deseos de recompensa llevan acciones hacia esos diferentes objetivos. Esto es muy importante porque estos errores de predicción, las discrepancias en estos errores de predicción entre el resultado esperado y el actual generan cambios plásticos en la arquitectura del cerebro que sustentan el aprendizaje. Los mismos mecanismos son responsables de la transición entre conductas dirigidas hacia un objetivo y los hábitos automatizados.
los que se pueden también traducir o incrementar en conductas, llegar a ser conductas compulsivas como las que vemos en la adicción. O sea que es el mismo proceso de conductas dirigidas a un objetivo. Cuando se sale de los parámetros que fueron diseñados por la evolución, por el compromiso evolutivo, pueden muy simplemente, a través de un slippery slope, de una pendiente resbaladiza, pueden llevar a conductas compulsivas como la adicción. Los mismos procesos. Aquí tenemos que hacer un detour o un acorte de camino para explicar la función de la dopamina, que en muchos medios populares se la equipara con el placer. La dopamina no tiene nada que ver con el placer, en realidad. La dopamina es un neurotransmisor que está a cargo del aprendizaje por recompensa. Cuando hay placer, cuando algo nos lleva al placer, a experimentar el placer, lo que hace la dopamina es conecta, acopla ese placer con los procesos que les acabo de explicar recién de aprendizaje. ¿Qué hace la dopamina entonces? Es una señal de aprendizaje para estímulos que predicen la recompensa, la probabilidad de la recompensa y la magnitud de la recompensa. La dopamina es como una moneda, en realidad, en el cerebro. La moneda que usa el cerebro para calcular y para procesar todo lo que tiene que ver con la recompensa. Este tal vez sea una filmina un poco complicada, pero explica de una forma muy simple, creo yo, cuál es el papel de la dopamina como moneda en el procesamiento de la recompensa. El primer cuadradito aquí es recompensa cuando no hay una señal de predicción, cuando aparece una recompensa por sorpresa. Ahí tenemos la recompensa en el triangulito rojo y se ve que inmediatamente después de la recompensa está ese salto en los niveles de dopamina. Esa densidad más alta de cuadraditos negros es el spike, es el salto de dopamina. Una recompensa sorpresiva, no hay estímulo condicionante, aparece la recompensa y unos segundos más tarde, milisegundos más tarde, el cerebro envía un flujo de dopamina en los circuitos de recompensa. ¿Qué pasa cuando acoplamos la recompensa a través de varios rounds de acondicionamiento a una señal de predicción? Cuando hacemos eso, damos la señal de predicción y lo que se ve es que la dopamina se libera después de la señal de la predicción, no cuando se da la recompensa. ¿Y qué pasa cuando se da una señal de predicción pero no hay recompensa? Vemos que hay dopamina después de la señal de predicción, pero que no hay, que hay una inhibición, hay una falta de dopamina, hay como un vacío de dopamina donde tendría que haber estado la recompensa. Esta es de alguna manera el sistema bancario, o cómo se usa la dopamina como moneda, como traductor, como sensor de los valores de la recompensa. Y estos son los núcleos en el cerebro que están a cargo de la traducción de las señales dopaminérgicas. Los lugares claves acá en este circuito neuronal de la recompensa son las neuronas dopaminérgicas, aquí abajo la zona marrón en la izquierda, las neuronas que secretan dopamina y que influencian todos estos núcleos en la zona de los ganglios basales que tienen que ver con la detección de la recompensa, con la representación cognitiva de un objetivo en la zona de la corteza prefrontal dorsolateral, o con la diferencia de la predicción de la expectativa con lo que se recibe, que está básicamente una zona muy importante involucrada en ese diferencial, es la corteza orbitofrontal. Entonces, bien, hablando de los sistemas básicos de control, tenemos estos termostatos que son muy robustos siempre que el mundo nos enfrenta a condiciones que han sido diseñadas para ser manejadas entre esos valores. Pero siempre que nos corramos a la izquierda o a la derecha de esos valores, para los que el termostato fue diseñado, el sistema se volverá frágil. Este es un concepto que yo pienso que es fundamental para entender la adicción. Pensar en el sistema de recompensa como un termostato que está diseñado por compromisos intrínsecos al proceso de evolución a funcionar óptimamente entre dos valores, un mínimo y un máximo. Entre esos valores tenderá a ser muy robusto. Siempre que nos corramos de esos valores, el sistema tenderá a ser frágil.
Cuando hablamos de dopamina, los ejemplos son cuando baja la dopamina por debajo de un valor mínimo en la zona de la sustancia negra, por ejemplo, en el cerebro, se obtiene una enfermedad neurológica como el Parkinson's. Cuando tenemos una hipersecreción, hiperliberación de dopamina en las zonas de recompensa, la fragilidad se traduce o se manifiesta en lo que conocemos como adicción. El hecho que las recompensas naturales elevan la dopamina, y aquí tenemos una recompensa natural como el sexo. ¿Alguien me puede confirmar que se escucha bien? Sí, se sigue escuchando muy bien. Mucho Perfecto, mejor. gracias, gracias. Esta es una recompensa natural, que es el sexo. Acá tenemos en una jaulita un ratoncito macho que no ha visto una hembra por varias semanas, está bastante hambriento de una hembra, y cuando introducimos a ese female, a esa hembra en la jaulita, podemos medir a través de un electrodo insertado en el centro de los circuitos que miden la recompensa, en la zona del estriado, como vimos antes, podremos ver un salto en los niveles de dopamina aproximadamente del nivel 100 a 200. Esto es lo que el termostato dopaminérgico está diseñado para hacer con las recompensas naturales. El problema es que las recompensas no naturales, como la anfetamina, por ejemplo, son exageradamente mucho más eficientes en hacer saltar la dopamina. Aquí estamos hablando de una inyección endovenosa de anfetamina, puede ser el mismo ratoncito, y fíjense que estamos mirando en la misma escala, de 0 a 1000. La anfetamina es por lo menos de 5 a 10 veces más efectiva en producir ese salto de dopamina en los centros de recompensa del cerebro. La evolución nunca pensó que habría algún estímulo que pueda llevar los niveles de dopamina a estos números, estas figuras. Y todas las drogas adictivas pueden lograr algo similar, tanto en magnitud como en el curso temporal de la curva suprafisiológica de dopamina. Todas las drogas adictivas tienen esta capacidad de llevar el termostato dopaminérgico a regiones en las cuales empieza a manifestar fragilidad. Acerquémonos a esa sinapsis, entonces, que está liberando dopamina en forma natural o en forma artificial en respuesta a las drogas. Y veamos qué es lo que ocurre con la dopamina. Aquí tenemos un cartoon, un esquema muy simplificado de esa sinapsis, de ese punto de contacto entre dos neuronas, una que va a liberar la dopamina, es la que tenemos en la zona superior a la izquierda, que tiene esos globos llenos de estrellas amarillas. Esa estrellita es la dopamina que está a punto de ser liberada. Cuando llega la señal por la red, esa dopamina se libera, cruza por el espacio sináptico y se une a esas proteínas azules en la neurona postsináptica para traducir, para que la señal se transmita a través de toda la red y llegue al punto de destino. Ya les introduje entonces esta proteína azul, son los receptores de dopamina, son las proteínas en la membrana postsináptica que reciben a la dopamina y traducen en la señal hacia adentro de la célula. Otra proteína muy importante en este esquema es esa proteína roja que está en la neurona presináptica. Estos son los transportadores de dopamina y su función es unirse al exceso de dopamina cuando la red quiere terminar la respuesta y reciclar el exceso de dopamina adentro de esos globitos de vuelta, como para reusarlos en el futuro. ¿Qué pasa si introducimos un estimulante como cocaína, por ejemplo, en esta sinapsis? La cocaína está representada aquí como estos globulitos, estos simbolitos verdes. La cocaína, también la anfetamina, tiene una afinidad muy alta por estos transportadores de dopamina y previenen su capacidad, los incapacitan y ya no pueden reciclar la dopamina que está en la sinapsis hacia adentro de la célula presináptica. El resultado de esto, obviamente, es que la señal sigue cayendo y la dopamina se magnifica a niveles suprafisiológicos, niveles exagerados que la evolución nunca se hubiera imaginado. El resultado plástico en esta sinapsis, debido al ruido, al alto ruido de dopamina, que no es fisiológico y no es normal, la conexión trata de adaptarse a lo largo del tiempo. Cuando el uso de cocaína se vuelve crónico, esta conexión, esta sinapsis, trata de bajar el ruido de dopamina de alguna manera, y la única manera que lo puede hacer es talando de alguna manera esos receptores de dopamina, que de forma plástica consiguen bajar un poquito el ruido de dopamina.
Esta tala de receptores de dopamina se puede ver, de hecho, en tomografía de positrones en pacientes que sufren de adicciones a la cocaína, al alcohol o a la heroína. Aquí tenemos la zona del estriado del cerebro, en este corte sagital. Vemos en la izquierda controles que tienen muchos niveles mucho más altos de disponibilidad de receptores de dopamina que los pacientes, las colecciones de pacientes, grupos de pacientes con trastorno de uso de sustancias en la derecha, que muestran una menor disponibilidad de receptores, que es un resultado de esta tala de receptores de dopamina que les explicaba antes. El problema es que la reducción de la disponibilidad de receptores de dopamina está asociada a una merma en el metabolismo de glucosa en la corteza, justamente la corteza orbitofrontal, que si recuerdan filminas anteriores, está involucrada en forma muy importante en el procesamiento de la expectativa y el valor relativo de la recompensa. O sea que cuando usamos cocaína crónicamente, la disponibilidad de los receptores de dopamina baja la capacidad de la corteza orbitofrontal de procesar glucosa, de utilizar glucosa como gasolina, como energía, y se perturba la capacidad de esta zona tan crítica en el procesado de recompensa de calcular la diferencia entre lo que predecimos, la expectativa y lo que recibimos como recompensa. Dicho sea de paso, una cosa muy similar pasa en la obesidad mórbida. También hay una merma en la disponibilidad de receptores de dopamina y también esto correlaciona con una baja en el metabolismo de glucosa en la corteza orbitofrontal. Por lo que cuando hablamos de adicción, el proceso sí comienza en las zonas de recompensa, con discapacidad o disfunción o perturbaciones en la función de cómo se procesa la recompensa en el cerebro. Pero eventualmente la adicción, por lo que les acabo de mostrar, es como una onda expansiva de disfunción que empieza a perturbar otras zonas y otras funciones en el cerebro, importantemente la memoria y la emoción, las áreas encargadas de la motivación y eventualmente en una trayectoria larga de una carrera adictiva de uso de sustancias, las zonas en la corteza prefrontal y dorsolaterofrontal que están encargadas del control inhibitorio, de inhibir o de frenar impulsos prepotentes, de establecer estrategias a largo plazo de conducta, de ponderar las consecuencias de nuestros actos. Todo esto se ve afectado en una carrera de adicción a largo plazo. Entonces, si resumimos lo que les dije hasta ahora, ¿cómo es que las drogas abruman el control de los deseos? En un cerebro normal, esto es un cartón muy simplificado, tenemos un motor que es el que empuja nuestras conductas hacia un objetivo, dirigidas hacia un objetivo, digamos que es el motor, es el CPU de la computadora. Ahí habrá un drive, habrá un motor que decidirá si hacer o no hacer algo. Ese drive, ese motor está influenciado mayormente en forma muy importante por dos módulos principales. Uno es la recompensa, la significación de una recompensa específica que estamos por ir a buscar, y otro es la memoria de experiencias pasadas con esa recompensa. Estos dos módulos tienen influencia positiva sobre el motor del deseo. Por otro lado, tenemos el control en la zona de la corteza prefrontal, que tiene ese efecto inhibidor o de frenado, o que tendría que tener en un cerebro normal, ese efecto de control cognitivo, que nos permite ver el deseo en contexto. Por ejemplo, si estamos por agarrar una cuarta galletita de una jarra, la zona de control nos permite pensar si estamos haciendo dieta, si estamos solos, cuántas galletitas ya hemos comido hoy, cuánto hemos pesado a la mañana, nos está mirando alguien, todo eso, esas determinantes contextuales se procesan y calibran en las zonas del control. El problema es que en un cerebro adicto, y esto eventualmente nos permitirá decidir si ir o no ir por un objetivo definido. En un cerebro adicto se ven diferencias fundamentales. Por lo pronto, por lo que les acabo de contar, la influencia de los módulos de recompensa y de memoria son realmente suprafisiológicamente agrandadas, se agrandan suprafisiológicamente, están muy exageradas sus influencias. Y por otra parte, las zonas de control se debilitan por el efecto crónico de las drogas indirecto a través de la recompensa, motivación, proceso de controles. Esto hace que el motor se sienta exagerado y que este individuo tienda a siempre ir hacia esos estímulos. Ahora bien, esto explica qué es lo que pasa en la adicción.
pero no explica por qué de 260 millones de adultos en los Estados Unidos, y si esta es la población que toma alcohol en forma regular, esta es la población que se vuelve adicta al alcohol. Esta es la población que utiliza tabaco en Estados Unidos, y esta es la población que se vuelve en forma regular, y esta es la población que se vuelve adicta al tabaco. Esta es la imagen para la marihuana, analgésicos, opiáceos, cocaína, heroína, metanfetamina. O sea que siempre no es una condición, no es suficiente el uso regular de drogas para volverse adicto. De hecho, es una minoría, dependiendo del tipo de droga. Las drogas más adictivas son el tabaco y los opiáceos, analgésicos opiáceos en este esquema. Pero siempre es una minoría que se vuelve adicta a raíz o a causa del uso regular de drogas. Y esto realmente es un tema muy importante de investigar. ¿Cuál es la diferencia, las diferencias interindividuales que hacen que una persona pueda utilizar cualquier tipo de droga legal, ya sea legal o ilegal, y que no se vuelva adicta? ¿Cuáles son esas diferencias interindividuales? Para explicar esto, he desarrollado, que tiene mucha injerencia en la prevención, he desarrollado un modelo de adicción que es una analogía del queso suizo. Usando este modelo, me gusta imaginar a los individuos como paquetes de fetas de queso suizo que representan diferentes dominios fenomenológicos en el individuo. Una feta de queso suizo representará la genética, otra la epigenética, otra el desarrollo cerebral, otra el estilo parental, educación, entorno, etc. Hay cientos, si no miles de fetas de queso suizo o queso gruyère, depende del país, que hacen que cada uno sea el individuo que es. Estas fetas, obviamente, por ser fetas de queso suizo o gruyère, tienen zonas que tienen agujeros, que son las zonas por las que representan los riesgos de cada feta o de cada nivel fenomenológico, y zonas opacas, zonas sin agujeros que representan variables de prevención o variables de no riesgo, que nos protegen, de protección. Entonces, usando esto como modelo, para que una exposición a una droga, digamos una exposición al tabaco, se vuelva una adicción completa del otro lado de las fetas de queso suizo, las flechas de riesgo tienen que pasar por agujeros que están totalmente alineados. Y en la mayoría de los casos, por suerte, habrá una o más fetas de queso suizo que prevendrán, que bloquearán el paso de esa feta de queso, de esa flecha de riesgo. No tenemos tiempo de hablar de todas las fetas, pero creo que dos fetas son particularmente importantes. La de la genética, por ejemplo. Se habla mucho, y todos ustedes habrán escuchado, que el alcoholismo, por ejemplo, corre en familias, o que la adicción corre en familias, que es una cosa hereditaria. ¿Qué significa hablar de la adicción como un fenómeno hereditario? ¿Qué quiere decir específicamente? Para ilustrar el impacto genético en el riesgo de abuso y uso y adicción de drogas adictivas, vamos a volver a este esquema y hablar de estas dos proteínas. Si se recuerdan, aquí introduje el receptor de dopamina, que es la proteína azul, y el transportador de dopamina, que es la proteína roja. Entonces, les voy a ilustrar simplemente cómo variaciones muy simples en estas dos proteínas pueden causar variaciones muy significativas en el riesgo de uso de drogas y de adicción a estas. Esta es una población general, digamos que es una población naïve, virgen, de gente que nunca utilizó drogas, y las podemos dividir en dos, dependiendo de los niveles básicos que podemos medir en la disponibilidad de receptores de dopamina. Hay en la población general gente con niveles altos de disponibilidad de dopamina, receptores de dopamina, y gente que naturalmente tiene niveles bajos de receptores de dopamina. Estas dos poblaciones se pueden separar por tomografía de positrones. A estos dos grupos se les puede inyectar Ritalina, que es una droga estimulante que se usa para el TDAH, para el TAD, el trastorno de déficit de atención, pero inyectado endovenosamente es muy similar a la cocaína y puede producir una euforia similar a la cocaína. Lo que se vio es que en los individuos que muestran niveles altos, naturalmente altos, de disponibilidad de dopamina, esta inyección de Ritalina, de un estimulante similar a la cocaína, produce una experiencia aversiva. Niveles altos de receptores de dopamina, respuesta aversiva. Los que tenían niveles bajos de receptores de dopamina experimentaron en promedio una experiencia placentera.
Movámonos ahora al otro gen, a la otra proteína, que es el transportador de dopamina, esa proteína roja. De vuelta a la misma población general, la vamos a dividir en dos grupos ahora, los transportadores de dopamina que tienen estos dos nucleótidos en la secuencia del transportador, que es el sabor GG, relativo, que es distinto de individuos que tienen otro sabor, el sabor TT en esa posición a lo largo del gen. Estas dos poblaciones se pueden diferenciar si les damos un test psicológico, que es un test que mide impulsividad, se llama el Stroop test, y mide la capacidad de inhibir un impulso durante cuando se percibe un error en una carta. Lo que se demostró en este estudio es que los que tienen el sabor GG del transportador de dopamina tienen un buen control del impulso, mientras los que tienen el transportador de dopamina del sabor TT tienden a tener un bajo control de impulsividad. O sea, resumiendo, acabo de introducir solamente dos variaciones en dos genes, y simplemente con estos dos podemos generar este cuadrado de Panet, un Panet square genético, de la siguiente manera. Los receptores de dopamina que tienen que ver con el nivel de placer pueden ser altos y bajos, hay dos poblaciones distintas. Los altos, usaré a Tom Cruise como representante de esta población, tienen una experiencia aversiva, no les gusta la inyección de Ritalina. Mientras los bajos, los que tienen receptores bajos de dopamina, voy a usar a Charlie Sheen como representante de este grupo porque la experiencia de la droga es placentera en este grupo. El otro grupo es el que mide la impulsividad, tiene que ver con los polimorfismos en los transportadores de dopamina. Vimos que hay dos sabores, el TT y el GG. Para los que tienen el GG, que son los que tienen un gran un gran control del impulso, de la impulsividad, voy a usar a Monk, que es un actor, no sé si ustedes lo conocen, pero acá es que tiene una compulsión por el control. Y como embajador de los representantes de los que tienen un bajo control de impulsividad, lo voy a usar a Mel Gibson, creo que todos ustedes lo conocen. Entonces, resumiendo, con estas dos proteínas y simplemente con dos polimorfismos o dos variaciones en cada una de ellas, podemos generar grupos que tienen un nivel muy bajo de riesgo de uso de sustancias, porque tienen muy buen control de impulsividad, y aunque hayan sido expuestos a una droga en forma accidental, sentirán que esa experiencia es aversiva, no les causa placer. Y tenemos un grupo de alto riesgo porque tienen muy bajo control de impulsividad, y cuando se exponen a una droga, la respuesta tiende a ser placentera. Y por supuesto tenemos los fenotipos intermedios. O sea que solamente con dos proteínas y dos polimorfismos en cada una podemos generar una distribución de riesgo genético para el uso de sustancias y para la adicción. Tienen que imaginarse que estamos hablando de cientos, sino miles de genes que cada uno de ellos tienen pequeños efectos en este riesgo. Estas dos proteínas utilizo simplemente para ilustrar cómo es que variaciones genéticas pueden tener un impacto en el riesgo de abuso y de adicción. Y para la única otra carta o feta de queso suizo que les voy a comentar tiene que ver con el impacto del entorno. Y esto es una feta importante, porque si bien la feta genética también es muy importante, todavía no tenemos métodos para cambiar la razón o el riesgo, los agujeros en la feta genética. Sí tenemos métodos potentes para cambiar los riesgos, para modificar y manipular el riesgo y la prevención en nuestros entornos. El ejemplo que me gusta dar con respecto al impacto de los entornos en el abuso de drogas, en el riesgo de abuso de drogas de adicción, tiene que ver con la falta de sueño. En Estados Unidos, por ejemplo, despertamos a los chicos muy temprano para que puedan ir al colegio y entrar a las 6:30, 7. A veces los chicos los tenemos que despertar a las 5 de la mañana para que puedan llegar al autobús. Y esto es a pesar de que los patrones de sueño cambian con la edad. Este es un ejemplo típico en el cual el medio ambiente no respeta la biología del adolescente. Los chicos tienen este tipo de patrón de sueño, se acuestan temprano, se levantan temprano, pero una vez que llegan a la adolescencia tienden a acostarse naturalmente porque les cambia el cronotipo, tienden naturalmente a acostarse o tienden a acostarse más tarde, pero también a levantarse más tarde si los dejamos dormir. Este patrón vuelve parcialmente hacia el patrón más temprano en la adultez joven. Este es
en la actualidad este es el gráfico del cronotipo y cómo varía en chicos y chicas a través de la adolescencia. Vemos el pico, el pico de estos cronotipos se toma en biología como el pico de la adolescencia, que es el momento en que el individuo tiende a irse a la cama más tarde y tiende a levantarse más tarde si es que lo dejan. El problema con esto es que el comienzo del día escolar contribuye al déficit de sueño. ¿Hay un mensaje? ¿Me quieren decir algo o alguien abrió por error el micrófono? No. Ok. ¿Hubo ahí algún...? No, está bien. Interferencia, ok, sigo. Esto contribuye al déficit de sueño entre adolescentes. Esto es en agosto, el número de minutos de sueño que los chicos duermen en agosto, que es en el medio de las vacaciones en Estados Unidos. Aproximadamente 500, 520 minutos. En septiembre, después que empiezan las clases, durante las fines de semana duermen más o menos lo mismo, pero durante los días de semana duermen solamente aproximadamente 420, 430 minutos. Esto acumula aproximadamente 2 horas de déficit de sueño por día, lo que es realmente grave. Esto es al amanecer. Al atardecer también estamos mandando a los chicos con estos dispositivos que emiten luz a la cama y solo Dios sabe hasta qué hora se quedan despiertos algunos de estos chicos mirando sus redes sociales. Por lo que la curva de sueño, que tendría que ser de 9 horas normalmente para un chico escolar en edad escolar, se reduce tanto al anochecer como al amanecer y puede terminar siendo una noche de 6 horas o tal vez menos. Esto no es gratis. Uno de los impactos de este déficit de sueño es sobre la disponibilidad justamente de los receptores de dopamina, que bajan en los individuos que sufren un déficit crónico de sueño. Y si se acuerdan, esta baja de la disponibilidad de receptores de dopamina en la población tenía correlación con una experiencia placentera cuando se inoculaban Ritalina. Las horas de sueño, en un estudio de autorreporte, se correlacionan con las conductas de riesgo selectas. Este es un estudio que se ha hecho varias veces y se ve en forma bastante repetible, que los chicos que duermen menos de 8 horas en las barras azules tienen una prevalencia significativamente mayor de fumar cigarrillos, de beber alcohol, de usar marihuana, estar activos sexualmente, sentirse deprimidos o inclusive tener ideas de suicidio. Entonces, el mensaje final es que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de prevención que estos tres fenómenos, genético, desarrollo y el entorno, interactúan de una forma muy, muy íntima y que tenemos que tratar de comprender, de investigar y de manipular lo más inteligentemente posible los tres dominios. Y que el cerebro puede fallar. Este tal vez sea el mensaje más importante. El cerebro es un producto y puede fallar por errores de diseño, de manufacturación y por condiciones extremas, que yo lo llamé discordancia evolutiva, errores de desarrollo y eventos abrumadores. Entonces, ¿cuál es el mensaje para alguien que quiere tratar de enfocar estrategias o enfoques de prevención un poco más basados en la neurociencia o en una forma distinta de pensar en las adicciones? Yo diría que si nos enfocamos en la discordancia evolutiva, para cambiar la falla y poder cristalizar el potencial real que tiene el cerebro humano, tenemos que pensar más inteligente en cómo diseñamos nuestro entorno. Les di el ejemplo del sueño, de cómo torturamos a nuestros adolescentes levantándolos a horas impensadas de la mañana y no dejándolos dormir lo que necesitan. Ese es un ejemplo simple, pero me imagino que ustedes pueden pensar en muchos otros más de los medio ambientes que diseñamos sin pensar en la discordancia evolutiva. Debemos proteger con más seriedad y compromiso y conciencia, basados en la evidencia, a los jóvenes, niños y adolescentes. Esta es una etapa realmente vulnerable durante la que se programa el cerebro que van a usar por el resto de sus vidas. Y tenemos que entender que somos robustos pero frágiles y tenemos que educarnos, aprovechar nuestras fortalezas, pero también respetar nuestras limitaciones. Le dejo aquí mi email, mi dirección de email, por si quedan dudas que no sean evacuadas en los próximos 10, 15 o 20 minutos, si es que tenemos tiempo para preguntas. Y le devuelvo el floor a Luis. Pues Creo que está muchísimas cerrado el gracias. micrófono. Sí, muchísimas gracias, Rubén. Y bueno, también acá está ya Diana con nosotros. Ha sido una exposición brillante y por supuesto que ha generado ahí varias preguntas, comentarios. Ahora
procedemos a que Diana nos ayude a moderar esta sección, que claro, tenemos, ahora sí que el tiempo que tú puedas regalarnos, Rubén, por favor. No hay problema. Adelante, Diana. Muchas gracias, doctor. Y bueno, en este momento voy a leer algunas de las preguntas que nos han realizado a través del chat y también en la sección de preguntas y respuestas, y también recordarles que pueden solicitar la voz por medio de levantar la mano. Bueno, una de las primeras preguntas que nos realizan, doctor, es Karina Ernesto. Nos comenta, quisiera saber cómo impactan las drogas a nivel de córtex prefrontal en los adolescentes y cómo se trabaja con ellos para la rehabilitación. Me parece que ya fue contestada esta pregunta, pero no sé si quisiera puntualizar algo al respecto. Bueno, lo importante de la pregunta es cómo se trabaja con los adolescentes. Lo que me gustaría recalcar, que la gente se lleve como mensaje a la casa, es que uno de los factores más importantes para rehabilitar o energizar a un adolescente para que quiera subirse a una trayectoria saludable de vida es utilizar, explotar de alguna manera la motivación interna. No motivaciones externas, es tratar de entender qué es lo que tiene este chico para ofrecer y tratar de explotar todo lo que es lo que lo apasiona, lo que le interesa, y no meterle en forma arbitraria reglas de arriba que no tienen nada que ver con lo que le interesa. Creo que explotando la motivación intrínseca de los individuos, creo que tal vez sea la única, si no la más potente, seguro. Posiblemente la única forma realmente de prevenir y de poner a los chicos, sobre todo los chicos que están en riesgo por otros factores, ya sea pobreza, estatus socioeconómico, malnutrición, falta de sueño. Creo que ponerlos en programas en los cuales se explota la motivación intrínseca de los chicos esa es la forma de rehabilitarlos y de prevenir. Muchas gracias, doctor. Yulisa Vázquez tiene la mano levantada. Entonces le vamos a dar la palabra para que pueda. Adelante, Yulisa. Ya puedes activar tu micrófono para que puedas realizar la pregunta. ¿Estás por ahí, Yulisa? Bueno, creo que tiene algún tipo de problema. Le vamos a dar la palabra a Eddie Marchena. Adelante, Eddie. O tal vez quieras leer del chat directamente. No, tiene abierto el micrófono, Eddie. Sí, tiene abierto. Buenas, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué Hola, tal? Eddie. Mucho gusto, encantado. Me incorporé un poquito tarde porque tuve problemas con la señal. Sí, yo vieras que estoy muy interesado en varias cosas, pero una de las que quisiera tal vez que nos compartiera es sobre precisamente estas estrategias. Yo sé que todos andamos buscando esa receta mágica, ¿verdad? Para poder ofrecerle a nuestras personas menores de edad. Sin embargo, yo quisiera tener conocimientos y digamos, más como lineamientos de evidencia, ¿verdad? Sobre programas de prevención que me puedan ofrecer realmente. Porque eso que decías ahorita con respecto a trabajar la parte intrínseca, claro, desde luego, pero estamos atendiendo pacientes que el 90% de las personas que llegan a consulta vienen precontemplativos, ¿verdad? Y por más que vos querás iniciar con esa motivación intrínseca, cuesta montones. Entonces, digamos, una de las propuestas que yo hablo aquí en Costa Rica es que nosotros debemos enfocarnos más en esos programas de prevención para evitar que llegue, ¿verdad? Hasta esta atención que tenemos hasta hoy en día, que es muy asistencialista. Ya cuando está la situación es que empezamos a trabajar, pero yo creo que debemos de enfocarnos más en esta parte de promoción y prevención, y me gustaría, incluso si tenés bibliografía, yo he estado muy interesado en estar leyendo, incluso estoy ahorita llevando unos cursos ahí que me han ofrecido información valiosa, pero sí me encantaría que si tuvieras por ahí, doctor. Absolutamente. Tengo varios estudios en mente que te puedo mandar, puedo compartir a través de Luis.
que tienen que ver justamente con esta motivación intrínseca. Hay 3 papers que tengo en el desktop que te puedo mandar ahorita mismo cuando cerramos, se lo puedo mandar a Luis, y por supuesto el trabajo de Carol Dweck, de Mindset, que vos conocés. Hay que separar, vos hablaste un poco de tratamiento y prevención, son 2 mundos totalmente distintos. Sí. Yo, mi respuesta anterior tenía que ver con la prevención, chicos que no están involucrados con la droga, realmente son solamente prevención. Ya cuando hablamos de tratamiento tenemos que hablar, dependiendo de la droga, para algunas drogas tenemos medicamentos, para otras no, obviamente hay que tratar los diferentes enfoques conductuales de terapia que existen, ninguno es perfecto, obviamente no existe la bala mágica. Me parece que cuando hablas de tratamiento, sobre todo en chicos, que tenemos que aprovechar esa plasticidad del cerebro y también de alguna manera buscar alternativas, procesos de reforzamiento, de refuerzo alternativos, que pueden ser el deporte, pueden ser el trabajo social. El problema es que esos chicos que están involucrados, con los que vos tratás, normalmente es un universo, es un sistema que es disfuncional, no es solamente la droga. Entonces, tratando puntualmente la droga, tratando puntualmente la nutrición, es muy difícil, son problemas de sistema, no de individuo. Ahí está el desafío realmente de este problema, y por eso la importancia de prevenir. Y cuando llegas al tratamiento, ya estás en una arena movediza que es muy difícil de salir de ella. Pero voy a compartir los artículos que tengo en mente de Carol Dweck y de este grupo que no me acuerdo ahora el autor, se lo voy a mandar a José Luis apenas termine el seminario. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, Eddie. Bueno, continuando con las preguntas, Verónica nos comenta, ¿ese tipo de adicción también sucede en la adicción a las compras, al juego, etcétera? Bueno, nosotros tenemos artículos que miran sobre la superposición o los temas en común entre la adicción a drogas y la obesidad, algunas formas de obesidad. Tenemos algunos artículos escritos. Hay un abanico muy amplio de adicciones conductuales, como las sexopatías, el gambling, el juego, el casino. Todas las adicciones tienen cosas en común y diferentes sabores o diferencias anecdóticas. Pero en el corazón de todas estas deficiencias, de todas las conductas adictivas, hay un imbalance en ese esquema que les mostré con los cuadraditos de lo que es el motor que nos lleva a hacer algo, a alguna conducta dirigida a un objetivo, y la incapacidad de los niveles de control inhibitorio de frenar esa conducta. Eso pasa en todas las adicciones, tanto conductuales, tanto algunas formas de obesidad, tanto como las adicciones a droga. Por supuesto que muestran diferentes sabores o diferentes colores, dependiendo qué tipo de adicción, pero at the core, en el centro de las adicciones, está ese imbalance entre los circuitos impulsivos, que es el sistema 1 del cerebro, y los circuitos de control, que tendrían que frenar los impulsos prepotentes, que es lo que se llama el sistema 2 en el cerebro. Gracias, doctor, por la respuesta. Le vamos a dar en este momento la palabra a Yadira Agüero. Yadira, ya puedes habilitar tu micrófono. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Sí. ¿nos puedes comentar de dónde nos acompañas? Sí, yo soy de Perú, soy todavía estudiante de psicología, soy más o menos en La Oroya, no sé si es conocido, pero desde ahí. Un familiar me pasó el link y la verdad quedé muy sorprendida, más que nada como un comentario. Es un gran privilegio por haber escuchado al doctor Rubén Valer. La verdad, estoy muy emocionada de poder participar en esta ponencia. Muy interesante, demasiado interesante, hace que vuelva a amar la carrera que estoy escogiendo. Y la verdad, muchísimas gracias. Estoy muy, muy, muy agradecida. Es muy honorable, como le dije, haber escuchado la ponencia del doctor Valer. Muchísimas gracias. La información fue totalmente perfecta, clara y didáctica. Gracias. Gracias a ti, Yadira, por acompañarnos. Bueno, continuando un poco con las preguntas, Graciela nos comenta, ¿el uso de la Ritalina en niños puede ser un factor que predispone en su adolescencia al consumo de sustancias? Bueno, esto es más... Bueno, el tema,
Lo retrotraigo de vuelta a la analogía del termostato. Los termostatos están diseñados para funcionar entre dos valores, mínimo y máximo. Los chicos que tienen trastorno de atención deficitaria tienen los valores de dopamina naturalmente más bajos de lo normal. Entonces lo que hacemos con la Ritalina, idealmente, o lo que trataríamos de hacer es traer esa dopamina a los niveles de robustez, entre los valores óptimos. O sea que esos chicos, en teoría, y la epidemiología demuestra que esto parece ser cierto, los estamos trayendo, estamos empujando la dopamina hacia los niveles óptimos diseñados por la evolución. No es que los estamos llevando a la zona de fragilidad. Son chicos distintos. Cuando se usa legítimamente, cuando están diagnosticados apropiadamente por un clínico, el trastorno de atención deficitaria es, la raíz de ese trastorno es una disfunción, una merma de tenor, de tono dopaminérgico, que se trata de rescatar con dopamina externa, con la Ritalina, que es como un estimulante. Por supuesto que es oral, no es endovenoso. Es muy importante la velocidad con la que se eleva dopamina. Con la Ritalina oral, la velocidad el incremento en la dopamina es muy lento porque es oral y es muy distinto de la cocaína cuando se insufla, cuando se mete por las narinas. Cuando es tan rápido sí es muy adictivo. Esa es la diferencia entre una dosis oral y una dosis inyectada. Pero entonces, te repito, lo importante es que la epidemiología, los estudios que se han hecho hasta hoy en día, después de un par de décadas de haber usado clínicamente la Ritalina, es que estos chicos no están a riesgo de mayor adicción. Por supuesto, cada paciente es distinto, tiene que estar legítimamente diagnosticado y controlado, monitoreado en forma regular por el clínico para que no pierda eficacia. Gracias, doctor. Walter Enrique nos comenta, entiendo con el ejemplo de las fetas de queso que el entorno es el factor menos importante. ¿Es así? Más Más importante. importante. Ok, gracias. Por mucho Bueno. más importante. José María Carrera nos comenta, ¿cómo se sabe si una persona tiene más o menos receptores de dopamina? Esto como para efectos preventivos. Esto solamente se hace en investigaciones. No hay hoy monitores. Si una persona es millonaria, con mucho dinero se puede comprar el aparato y ponérselo en la casa y medírselo. Pero esto no se hace de forma privada. No es un test como de diabetes o de colesterol que uno se puede hacer para prevenir. Es una muy buena pregunta, es una buena idea, pero es sumamente caro y solamente se utiliza en el contexto de investigaciones. Gracias, doctor, por responder. Alma Teresa nos comenta, ¿la adicción a un medicamento puede afectar también a nivel prefrontal? ¿Qué medicamento tenés en mente? Bueno, la persona solamente nos dice medicamento. Bueno, es una pregunta un poco vaga. Depende de qué medicamento. Hay receptores como, por ejemplo, hay gente que está usando el cannabis medicinal, y lo pongo entre comillas. Hay receptores para el THC en todo el cerebro. Y obviamente ese tipo de medicina va a afectar la corteza prefrontal de forma profunda. Depende siempre de qué medicamento estamos hablando y cómo se administra, si es oral, si es vía endovenosa, si es un vaporizador. Hay muchos factores que no están en la pregunta de los cuales depende la respuesta. Gracias, doctor. Y bueno, algunos participantes han levantado la mano y les vamos a dar la palabra a Gabriela Uribe. Gabriela, ya puedes activar tu micrófono y comentarnos desde dónde nos acompañas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, doctor. Soy Gabriela Uribe de la Ciudad de México y pues bueno, súper interesante la ponencia. A mí me interesaría escuchar su punto de vista sobre la técnica de la entrevista motivacional para poder ser utilizada en este tipo de situaciones cuando hay adicciones. Y también preguntarle, ahorita que mencionaba lo del cannabis, ¿qué relación conoce usted entre el cannabis y el tratamiento para el trastorno del espectro autista? Muchas gracias. Ok, primero la intervención IM o intervención motivacional. Bueno, tenemos un abanico, hay una serie de
terapias conductuales que se han demostrado efectivas para diferentes trastornos de uso de sustancias. Cada paciente es distinto. El IM o la intervención motivacional es una de las terapias basadas en la evidencia, obviamente, como el tratamiento con contingencia, con management, administración de contingencia, de premios. No sé si la pregunta es específica, tenés una pregunta específica al respecto, pero ¿qué pienso de IM? Pienso que es uno de los tratamientos que tienen más evidencia, uno de los que está en la lista de tratamientos basados en evidencia. Con respecto al cannabis, obviamente es un tema muy controversial. Lo único que te puedo decir en el ámbito del cannabis medicinal que tiene cierto tipo de evidencia, si hablamos del cannabis, el humo, fumado, el cigarrillo, es para ciertos tipos de dolor en algunos pacientes con dolor crónico, que tiene cierta evidencia. El THC, que es un fitocannabinoide que se extrae del cannabis, se puede purificar o se puede sintetizar en el laboratorio, tiene evidencia sólida, se puede usar para la náusea por quimioterapia, por ejemplo, para el síndrome, el wasting syndrome, que sufren las personas con SIDA, por ejemplo, y está aprobado por el FDA. Es un cannabinoide, no es cannabis, es un compuesto específico, concreto, que se puede sintetizar. Y el CBD se acaba de aprobar también por el FDA. Es un CBD, es otro compuesto concreto que se puede extraer del cannabis. Ha sido aprobado recientemente para un tipo de epilepsis que es refractaria al tratamiento en gente joven, en chicos. No hay ningún otro estudio que provea evidencia ni de cannabis, que es el compuesto complejo en el humo, el cigarrillo, ni de cannabinoides, que tenga evidencia robusta en ninguna otra indicación, incluyendo el autismo. Así que todo eso, hoy por hoy, queda en el ámbito o en el contexto de la anécdota, no de la evidencia científica rigurosa, que esté basada por estudios clínicos. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gabriela, por tu pregunta. Jocelyn Sánchez nos pregunta, ¿el trastorno de personalidad antisocial se podría entender como un error de desarrollo o como una condición genética? Pues no es mi especialidad, tengo que abrir con eso. No es mi campo, pero si no hay, puede ser que haya trastornos antisociales que tengan un componente genético, no lo sé, seguro que hay contribuyentes, pero sospecho que el contribuyente mayor es un error de manufacturación. Es algo que pasó durante el desarrollo cerebral, tanto en la gestación in útero o durante la adolescencia, que ha producido que esos centros que tienen que procesar la recompensa, tanto social como otro tipo de recompensa, o las emociones, que no dialogan bien entre ellos, que no se mandan paquetes de información en forma efectiva y que no dialogan, que no conversan. Para que un cerebro funcione en forma saludable y adaptativa en su entorno, tiene que haber un diálogo constante entre diferentes partes. Hablamos mucho del impulso en las zonas emocionales del cerebro y las zonas del control en la corteza prefrontal. Tiene que haber un diálogo constante entre esos sistemas para que haya un cerebro, una respuesta adaptativa. Me imagino que, y esos diálogos se forjan durante el desarrollo. Y hay un montón de influencias tóxicas que pueden descarrilar esos procesos. Me imagino que, no sé si está estudiado, no es mi campo, pero es por ahí donde yo buscaría la respuesta. Ok, doctor, muchísimas gracias. José María Carrera nos pregunta, cuando hay una sobreestimulación de dopamina en la sinapsis, ¿es factible que se generen más receptores en la neurona y que esta modificación sea parte de los efectos del síndrome de abstinencia o es la tala de receptores lo que la provoca? El síndrome de abstinencia tiene que ver con la plasticidad en todo el cerebro. Hay zonas y tiene que ver con la tolerancia, que es que cada vez uno requiere más y más droga para los mismos efectos, y con la dependencia, uno se vuelve dependiente. El cerebro, por los cambios plásticos, por ejemplo, la tala de dopamina es un cambio plástico, que cambia la forma en que el cerebro funciona y que lo hace dependiente a la dopamina externa. Imagínate, por ejemplo, un cerebro que en vez de tener 10 receptores,
ahora tiene 5 receptores. Y no hablemos de droga, hablemos de sexo. Cuando vos tenés sexo, habría un salto de dopamina. Pero esa dopamina ahora ve 5 receptores enfrente, no 10. O sea que el placer o el aprendizaje de placer asociado con ese sexo va a ser mucho menor. Por eso la gente que está crónicamente adicta a una droga, por esta tala de dopamina, siente en general anedonia. Hay una falta de placer por recompensas naturales. No quieren salir con amigos, no van a ver películas, nada les interesa. Lo único que le interesa a ese cerebro es lo que puede llegar a estimular esos pocos receptores que quedan. ¿Entendés? Entonces eso es lo que causa, eso contribuye al síndrome de abstinencia, esos cambios plásticos. La dopamina es uno de tantos. Hay cambios plásticos en el sistema opioide, en el sistema endocannabinoide, y todo eso junto hace que haya, que emerjan esos síndromes de abstinencia que van a ser específicos para cada droga, porque cada droga tiene cambios, genera o engendra cambios plásticos que son distintos, que son drogoespecíficos. Ok, doctor, muchísimas gracias. Continuando con las preguntas, María Yolanda nos comenta, ¿el trabajo preventivo se enfocará en los entornos estresores, proporcionando herramientas necesarias para disminuirlos como prioritarios? ¿Es así? Sí, obviamente hablamos de los efectos tóxicos, el revolver del teclado durante la programación del cerebro. El estrés crónico es uno de los mayores revolvedores de teclados que existe en el mundo, sobre todo cuando hablamos de chicos que son tan sensibles al estrés crónico, el estrés psicológico, el estrés físico. Obviamente es uno de los factores que hay que quitar del medio ambiente de los chicos cuando se están desarrollando. Muchas gracias. Jaime Alexander nos pregunta, ¿la dependencia emocional de un paciente se puede considerar como algún tipo de adicción? Bueno, de vuelta, no es mi campo. Acá estamos hablando de semántica. Estamos extendiendo el significado de la palabra dependencia. No es una dependencia química o una dependencia neurotransmisora, es una dependencia psicológica. Y me gustaría no especular al respecto porque no es mi campo. Estamos pasando de la psiquiatría biológica a la psicología y prefiero no arriesgarme. Muchas gracias, doctor. Sí, y Marisabel nos comenta si podía explicar brevemente los receptores endocannabinoides y el consumo de marihuana. Bueno, eso es un problema de educación, que nadie sabe. Hablamos de la medicina, de la marihuana como medicina, hablamos del THC, de que es una cosa natural, y nadie sabe lo que es el sistema endocannabinoide, que es un sistema crítico en el cerebro para regular todo tipo de funciones, desde la memoria hasta la función ejecutiva, hasta la coordinación motriz y el desarrollo cerebral. Está mayormente influenciado por el sistema endocannabinoide que tiene receptores en todo el cerebro. Donde quieras buscar, ahí vas a encontrar receptores endocannabinoides, que son receptores que actúan en forma retrógrada, o sea, están en estos receptores endocannabinoides están en la neurona presináptica, y cuando la neurona postsináptica está estimulada, esta libera los endocannabinoides como anandamide o 2-AG y van retrogradamente hacia atrás y afectan la neurona presináptica. Así funcionan los receptores presinápticos. La pregunta era si puedo decir algo más de los receptores. Son proteínas G y lo que hacen es movilizar calcio dentro de la neurona para que eventualmente modifiquen los niveles de neurotransmisores específicos que se liberan de esa neurona específica. Si es una neurona que libera glutamina, la transmisión endocannabinoide influenciará la liberación de glutamina. Si es una neurona GABAérgica, esa señal endocannabinoide va a influenciar el tono GABAérgico de inhibición. O sea que depende mucho y es un sistema que funciona en demanda, de acuerdo a la demanda de la región. Y esto es muy importante de recalcar porque tenés que pensar que cada punto del cerebro, y hay millones de puntos que están funcionando independientemente y en forma conjunta, pero en cada lugar necesitas un nivel distinto de endocannabinoides. Esto es lo que es funcionar en demanda, como cuando uno pide una película por Netflix. Es una función en demanda, es lo que se necesita en ese momento, en ese lugar. Y es un sistema sumamente que está
coreografiado, orquestado de una forma muy, muy delicada y muy cuidadosa, y en una forma regional y temporalmente específica. Cuando uno fuma marihuana, el THC inunda todo el cerebro, y toda esa orquestación delicada que es temporal y regionalmente específica se rompe. Ese es el problema con el sistema endocannabinoide cuando les ponemos al THC en forma indiscriminada. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y bueno, vamos a darle paso a algunas de las personas que quieren participar. Berta Lucía, ya puedes abrir tu micrófono. Adelante, Berta. Bueno, creo que no está en este momento. Vamos a darle la voz a Orlando. Orlando, igual le puedes desactivar. ¿Cómo está? Buenas noches. Le estoy Hola, hablando buenas desde noches. Perú. ¿Cómo está? Adelante. Buenas noches. Quería que se nos... ¿cuánto sabes sobre la estimulación magnética transcraneal? Ya que eso se está utilizando, comúnmente está utilizado en España y en Centroamérica para contrarrestar las adicciones a la cocaína específicamente, y hay otros trastornos. Sí, sí. No sé mucho, pero sé que hay muchos estudios y que tienen preliminarmente los estudios iniciales son muy prometedores. Tanto la estimulación magnética transcraneal como el deep stimulation, la estimulación profunda que puede llegar a núcleos que no son accesibles a ese tipo de estimulación transcraniana. Pero es muy prometedora. Como bien decís vos, hay estudios, sobre todo en Italia. El que supo ser el director intramural del NIDA tenía un grupo en Italia que trabajaba en este tipo de estudios en cocaína, y los estudios a los que yo leí, un par de estudios recientemente, son de hecho muy prometedores. Gracias, muy amable. Gracias, Orlando, por tu participación. Y bueno, doctor, comentarle que hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos a su ponencia en el chat. Usted puede irlos revisando aquí. Bueno. Les da las gracias por la presentación, por la invitación, por toda la información que nos ha compartido y por la información tan clara que nos brindó el día de hoy. Y bueno, también recordarle a nuestros asistentes que está circulando en el chat la liga para el registro de su asistencia y también el link donde ustedes podrán consultar posteriormente la grabación de esta sesión. Y nuevamente, doctor, pues agradecerle su tiempo y por contestar las preguntas de nuestros asistentes. Y bueno, sin más, quisiera cederle la voz al doctor José Luis Vázquez. Muchísimas gracias, Diana, y doctor Rubén Baller, muchísimas gracias de nuevo por esta brillante participación, una de las sesiones que sin duda ha sido de mayor interés, con más personas registradas y con mucha gente que, bueno, el número de preguntas, intervenciones y pedidos de la palabra nos muestran la capacidad de interacción con las personas, la posibilidad de que haya explicaciones. Siempre que alguien escucha una explicación sensata, congruente, interesante, llamativa, pues uno se engancha definitivamente, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso. Veo que también hay varias preguntas que están por ahí pendientes. Yo creo que también, para ya no abusar tanto del tiempo, podemos utilizar la vía del correo electrónico, y en el foro de ISOP o ISUP también, bueno, ahí vamos a publicar la información. Ya saben que la grabación va a quedar publicada ahí, se sube a mi canal de YouTube y desde ahí se pone en ISOP, y además, como el doctor Valer nos ha favorecido también con el material y la presentación, la colocaremos ahí en ese mismo espacio en la red UTC de ISOP, que ya saben que es de acceso libre. Ojalá que también se puedan registrar como miembros, pero recuerden que ese registro es gratuito, no necesita, y es sencillo, no hay ningún costo para registrarse como miembro o como en la membresía. Pero bueno, pues va a estar ahí toda la información disponible para que ustedes la puedan revisar en el momento que consideren.
y ya nos ponía el doctor Valer ahí también su correo de contacto para que haya oportunidad quizás de escribir ahí más directamente. NAIDA siempre está muy abierta, la institución, muy al pendiente de los pedidos de los países. Cuando yo trabajaba en la Comisión de Drogas en México, siempre había una excelente disposición de parte de NAIDA para brindar información, material, asesorías. Incluso hice en algún momento alguna pasantía por ahí muy breve, y siempre tienen también este foro internacional que ya está próximo a realizarse, y que hay ahí un deadline pronto para enero de presentar trabajos. Así que algunos de ustedes que también tienen esta posibilidad de presentaciones, quizás sea de interés participar desde esta perspectiva. Yo solamente quiero no dejar en el tintero una pregunta que vi muy reiterada, y que también, como está con mucho, tenemos poco tiempo, nada más el nombre específico con el cual se vincula este fenotipo del receptor GG en cuanto al test que ustedes, bueno, hay muchos estudios al respecto. Pero ¿El del transportador de dopamina, decís? Exacto, sí, el del transportador. El test se llama Stroop. Uh-huh. Stroop test. Exacto, para la impulsividad. Sí, es el test de impulsividad. Exacto, porque ahí lo que pasa es que si ustedes revisan en el caso de la asociación entre estas mediciones o estas variables, van a encontrar que se mide de diferentes maneras. Pero en este caso específico es el test Stroop, que bueno, no sé si fue la corte, cuál cohorte es la que hayan utilizado o la que estamos refiriendo en este caso específico, porque incluso hay hasta en modelos animales este tipo de mediciones. Ah, sí, sí, sí. Entonces, bueno, te puedo enviar el artículo, te puedo enviar perfecto, el paper, junto con los papers de prevención que les prometí. Excelente, para ponerlo ahí el link directamente en UTC, porque Perfecto. Creo que genera mucho interés, ya que no te contamos con esta facilidad de los tests químicos para detectar el fenotipo, bueno, el genotipo asociado al fenotipo que estamos observando. Tengo que agregar que tampoco sería muy útil si tendríamos esos genes, porque como les dije, hay miles de genes que tienen efectos muy pequeños, y cuando sumás todos los efectos, posiblemente se cancelen. Es por eso que digo que el entorno es realmente el factor que tenemos que trabajar. Sin duda, sin duda. Y la parte clave, y sobre todo que mucho de nuestro público es clínico, y ahí se nota en este interés que están teniendo en la prueba. Sí. Nuestro público sabe que, aunque no tengan a su disposición el test genético, quizás un parámetro indirecto que también es útil clínicamente es la medición, en este caso, de la impulsividad. Y entonces, ya al saber que el Stroop, que no está validado en todos los países hispanoamericanos, pero que sí hay estas y lo que también hemos dicho siempre cuando hablamos de ponentes de Estados Unidos, como en el caso de NAIDA, muchas veces estos tests se han podido utilizar en población hispana que está acá en Estados Unidos, que no necesariamente la validación es en Hispanoamérica, pero eso ya les da un carácter de mayor aplicabilidad en ese sentido. No, pero hay muchos tests que están validados. Creo que para medir impulsividad también está el del balón, por ejemplo, que se infla un globo. Hay muchos tests que se pueden utilizar si alguien está interesado en medir impulsividad. Exacto, entonces por ese lado creo que ahí también hubo mucho interés de parte del público con relación a la impulsividad, como una de las medidas que indirectamente nos van a dar una referencia, un referente con relación a este fenómeno que se explicaba en la diapositiva y que tiene una intrincación muy íntima con relación a esta variación genética, ¿no? Claro. Pero muchísimas gracias de nuevo por esta información tan útil y sobre todo, insisto, la perspectiva tan interesante, tan fresca, tan agradable, esta charla amena que siempre ha sido. Y bueno, yo agradezco nuevamente muchísimo, en particular a NAIDA, a nombre de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, del embajador Adam Nam, el secretario ejecutivo, a nombre de Jimena Kalavsky, la jefa de la Unidad de Reducción de la Demanda. Extendemos un agradecimiento muy, muy fuerte a NAIDA, a su directora, por supuesto al doctor Rubén Valer, y sin duda que al equipo de la Facultad de Psicología de la UNAM, que es gracias a ustedes que esto es posible. Y bueno, pues Rubén, un último mensaje de cierre. Les agradezco a ustedes por la invitación y por la atención. Fue una presentación extendida, les agradezco muchísimo.
Una gran oportunidad. Gracias. Gracias. Diana, pues al final, ya para Muchas cerrar, gracias tocar los a todos mariachis nuestros como haríamos en Gracias a todos nuestros asistentes por acompañarnos a esta última sesión académica y claro al doctor Rubén Valer por acompañarnos. Desde la Facultad de Psicología también les enviamos un fuerte abrazo y nos estaremos viendo el siguiente año. Bye. Que estén muy bien. Muchas gracias. Quedamos en contacto. Quedamos. Hasta luego. Chao. Buenas noches.